Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su contexto, en su programa CEI en Contexto, con el tema del sistema internacional en la era de Trump. Pues ya nos decías mucho de lo que se podría estar pasando con Europa. Tocabas hace un momento, Raúl, la parte de América Latina, el mensaje a Venezuela, ¿no? Esta como ambivalencia entre que me retraigo, pero voy para adelante, pero si voy, pues es casi unilateralmente, ya no quiero poner dinero, quiero seguir teniendo hegemonía, pero ya no quiero que me cueste tanto, ¿no? Por ahí va la cosa. ¿Cómo, tenemos poquitos minutos para despedir el programa, ¿cómo podríamos ir resumiendo, digamos, esta situación? Quizás partiendo de lo que tú decías, Luis, al principio, hay ha sido una estrategia casi, bueno, no sé si lo decías tú o más bien te refieres a otras personas, ha sido una estrategia esta de crear una inestabilidad por parte de Trump. No sé si ahí pudieras como retomar lo anterior y dar tu conclusión, sí, y luego seguimos a los demás. Voy a tratar de hacer el corolario. Es parte de su estrategia, pero también esto indica que hay cierto nivel de desorganización en su gabinete. Concretamente, Stephen Bannon, que es el jefe de gabinete, podríamos decir que es el ideólogo detrás de todo su planteamiento de cómo debe actuar Estados Unidos al interior y al exterior. Pero quien iba a organizar esto institucionalmente, Michael Flynn, el asesor de seguridad, está fuera. Por lo tanto, quien iba a operar una idea de política exterior más o menos condensada, ya no está trabajando para Trump. Por lo tanto, viene Rex Tillerson, que tiene una postura un poco más moderada, y probablemente lo que vamos a ver es que mediáticamente va a ser muy escandaloso Trump, pero institucionalmente va a empezar a contenerse. Sí. Esa es una posibilidad. Segundo, para ir cerrando, esta oleada de posicionamientos proteccionistas, antiglobalización, del capitalismo y del neoliberalismo como lo conocemos, no es nuevo en América. Empezó con Venezuela y el chavismo, y con Brasil y Lula, y con Argentina y los Kirchner. Y por lo menos en Argentina y en Brasil, esas dos políticas proteccionistas se han venido para abajo. Es decir, hay contrapesos que nosotros suponemos que van a empezar a actuar en el caso de Estados Unidos si de pronto esas políticas proteccionistas empiezan a afectar realmente los intereses internos. Y a escala planetaria, ya para terminar, digamos que también en el periodo de Barack Obama empezamos a visualizar una estrategia de repliegue de Estados Unidos. Y eso fue el caso de la primavera, mal llamada primavera en el norte de África, y concretamente lo que ocurrió con Libia. De pronto Barack Obama le dijo a Europa: es tu turno de intervenir, porque es tu esfera de influencia y tú eres quien más te vas a ver afectado. Esto para redondearlo con un libro de Ian Bremmer, un internacionalista relativamente importante en Estados Unidos, que escribió sobre la perspectiva en el siglo XXI de que iba a ser un mundo sin liderazgos. Él le tituló a su libro The G0 World, el mundo sin un G0, sin G20, sin G7, etcétera. Y ahí planteaba que hay países que corren más riesgos que otros. México corre el riesgo de que ante la caída del liderazgo de Estados Unidos, pues México depende tanto de Estados Unidos que no tiene a dónde voltear. Ucrania le pasaría un poco lo mismo respecto a Rusia. Y este autor está siendo citado y aparece continuamente en la televisión porque parece que sus predicciones empiezan a encontrar contenido con la realidad. Un mundo sin liderazgo global porque Estados Unidos se retrae, porque no tiene la capacidad o no tiene la voluntad o no tiene el interés para seguir manteniendo lo que implica la paz global. Raúl, ¿tú cómo verías? Yo creo para cerrar el programa. Me uno un poco a lo que dice Luis, pero tampoco pues lo vería así, y creo que lo dejo indicado. Vamos a ver la transición en los próximos años. Finalmente el mismo capitalismo norteamericano está llegando a límites, ¿no? Yo creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Y este capitalismo intervencionista y demás, pero abrió varios frentes, ¿no? Yo no veo, si tiene buenos estrategas, cómo va a descuidar zonas tan neurálgicas como sería la América Latina, porque no va más que a reactivar a las izquierdas y lo saben. ¿Qué nos va a hacer? ¿Empobrecer otra vez? Pues a todos simplemente decantan por las izquierdas. Entonces tiene que irse contento, tampoco quiere una cosa como Venezuela. Yo creo que en los próximos meses vamos a... Porque ya también la situación en Venezuela es insostenible. Lo que haga en Venezuela va a dictar un poco qué tipo de política va a llevar, por lo menos para nuestro continente. Esperémonos a las elecciones ahí en Europa, porque
Si ganan las extremas derechas, pues entonces tendríamos que tener otro programa para predecir ahora que viene, ¿no? Sí. Porque ya no hay un Trump, hay varios, ¿no? Sí, sí. Pues yo por mi parte ahí cerraría. Muy bien. José Luis. Mire, yo lo que diría es que como hay varias tendencias que podemos observar confluyendo al mismo tiempo, ¿no? Una es que efectivamente esta idea de retracción no es nueva, sin duda alguna, pero veo en el caso de Barack Obama más estratégico el asunto. Le falló la estrategia en algunos casos, como el caso de Siria, pero sí, desde luego también, no le salió como ellos quisieran o como hubieran querido, pero sí existe esta idea de que hay que por lo menos de redefinir el rol hegemónico. Y lo que decidió, por un lado, la administración de Barack Obama fue también meterse en los asuntos globales, que es a mí lo que más me preocupa. Por ejemplo, ¿qué hacer frente a cuestiones como, por ejemplo, el cambio climático? ¿No? Eso es muy importante. Y hasta ahorita esa administración no ha dicho ni le interesa y no creen muchos que exista. No solo no le eso. interesa, está en contra. Está en contra de la idea de que exista el cambio Exacto, climático, o sea, ¿no? Pues es capitalismo adolescente. Exacto, ¿no? Vaya, ya ni los chinos andan en eso, porque incluso, fíjate, eso es lo importante, o sea, cómo determinados asuntos de la agenda global se tienen que administrar por grandes poderes, porque son los que meten la voluntad, meten el dinero, meten el músculo diplomático para que El esto líder, suceda. el liderazgo. ¿No? Ejercen un liderazgo, ¿no? Entonces, cuando no solamente no se quiere ejercer, sino que no hay una idea de que esto es importante, ahí es donde viene lo peligroso. O sea, lo peligroso no es retraerse, sino retraerse sin una idea estratégica de cómo para qué, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Por muchas de las cosas internas, incluso de la propia administración que ya mencionó Luis. Y ahí está el problema, porque no estamos hablando de cualquier país, ¿verdad? La idea de que existe otros poderes, ¿verdad?, también no es nueva. Por ejemplo, recuerdo un autor que se llama Richard Haas, que estuvo mucho tiempo en Brookings Institution, diciendo, estamos viendo una época de no polaridad, porque empiezan a surgir otros poderes que compiten entre sí, otros que están en otros niveles del sistema internacional, que quizás ya comentaremos en otros programas, ¿verdad?, pero que también confluyen en la realidad internacional, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viendo es un momento extremadamente volátil, digamos, muy desestabilizante, muy complejo. Entonces, tenemos dos cosas que en este momento a nosotros es un buen momento para estudiar relaciones internacionales, sin duda alguna, ¿verdad? Es la incertidumbre y la complejidad. Entonces, para tratar de entender el asunto, realmente necesitas como irlo viendo como por sectores, ¿no? Sí. Y aquí ya vimos, digamos, ciertas cuestiones de carácter geopolítico, pero hay mucho más. Por ejemplo, yo pondría uno nada más, así para decir, la cuestión demográfica, ¿no? La del cambio climático. Sí, ¿no? sí. Incluso digamos, la infraestructura de comercio mundial. Pero fíjate, ahí, José Luis, y ya nos tenemos que ir más, Sí. es cómo estos temas en realidad te están llamando a un mundo más chico. Claro. O sea, ya hay muchos jugadores Sí. medianitos, Exacto. ¿no? Que hacen que el mundo se vuelva Así es. mucho más interdependiente, lo Sin que hace duda. uno le afecta al otro, y ya el otro ya no se queda callado o ya tiene que decir. Entonces, sí parecería que va en contrasentido esta idea de una retracción Así es. completa, la idea del uno a uno, cuando en realidad el mundo pues ya no da para eso, o sea, ya es un mundo mucho más Así es. interdependiente, ¿no? Y complejo, sin Y duda complejo. alguna, sí. Ujú. Y complejo. Bueno, creo que ha sido muy interesante este programa. Les agradecemos muchísimo. Te agradecemos Raúl, a ti la invitación. José Luis, muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Dentro Trump de no da mucho, para mucho. mucho, más lo que venga. Por lo menos 4 años. Pues mira, yo creo que sí, viene fuerte, así es que vamos a tener mucho que hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes por su participación y les invitamos a la próxima edición de SEI en Contexto. Muy buenas noches.